saben, nosotros somos Andy y David y pertenecemos al Ministerio Universitarios. Bueno, en esta noche queríamos hablar sobre algo que es bastante interesante y creo que por lo menos nos ha llevado a estudiar mucho algunas cosas y nos ha retado también. El tema de la clase es lo que refleja Dios en la vida de las personas. Y bueno, hemos estado estudiando con Andy sobre qué podemos compartir, sobre qué es lo que dice la Biblia, sobre qué es lo que refleja Dios en la vida de las personas. Y pues la escritura que pudimos ver, que es la que nos muestra claramente eso, pues la podemos encontrar en Gálatas 5, ¿no? Creo que todos hemos leído esa escritura alguna vez, ¿no? Pero vamos a estudiarla un poquito más a profundidad. Y antes de ver qué es lo que Dios produce en la vida de las personas, vamos a ver también qué es lo que produce en la vida de las personas, tal vez, si no estamos completamente enfocados en Dios. Entonces, vamos a ir a la primera escritura rápidamente. Vamos a Gálatas 5, 16, 21. Me avisan cuando lleguemos, por favor. Gálatas 5, 16, 21. ¿Llegamos? Muy bien. La escritura dice, en la versión Dios habla hoy: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Primero hasta ahí, en estos pocos versículos ya está en realidad resumido toda la clase y todo lo que vamos a tratar de querer decirles. Pero vamos a seguir leyendo. 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y aquí podemos añadir un montón de cosas más, ¿no? Porque a veces nos podemos limitar como solo lo que está escrito aquí, pero podemos ponerle un montón de cosas más, como quienes no tienen compasión con sus hermanos, quienes no tienen amor con su familia, y podemos agregarle todo lo que tú quieras agregarles, podemos agregarle ahí, porque esa es solo una lista de cosas del fruto de aquellos que son guiados por la naturaleza pecadora y no por el Espíritu. Y bueno, quería compartir esto porque, como les decía, he estado estudiando estas escrituras, Gálatas, y ha sido muy interesante porque siempre que yo estudiaba o alguien me compartía estas escrituras, yo pensaba, uy, estoy haciendo alguna de estas cosas, entonces estoy mal con Dios por eso. Entonces debo esforzarme por no hacer estas cosas y así voy a estar bien con Dios. Lo interesante es que después de ver Gálatas, un libro que habla sobre la libertad en Cristo, he podido entender que he estado viendo completamente mal esa escritura durante todo este tiempo. Como discípulo, muchas veces nos esforzamos por vivir como a Dios le agrada. Nos esforzamos por dejar de pecar, nos esforzamos por empezar a vivir como un discípulo, compartir la fe y hacer todas esas cosas que son increíbles y que son buenas. Pero también es cierto que a lo largo de mi vida como discípulo, han habido grandes victorias, pero muchas veces también ha habido grandes derrotas. Muchas veces también ha habido cosas en las que me he sentido frustrado, porque a pesar de que he luchado contra eso, no he podido hacerlo. Porque a pesar de años en la fe, de conocer las Escrituras, hay pecados que todavía no puedo vencer. Y eso muchas veces nos lleva a la frustración. O a veces nos llega al legalismo. Yo no puedo hacer eso, pero cuando enseño a alguien la Biblia, le enseño de manera muy dura, ¿no? Y todas esas cosas no están bien en realidad delante de Dios, y no es lo que dice la Escritura. Pero por eso vamos a entender un poco. La Escritura dice el fruto. Y como estudiante de ciencias naturales, siempre tengo que tratar de entender un poco más, no solamente por qué la Escritura dice el fruto, no es algo sencillo, no es simplemente una imagen bonita, ¿no? Si nosotros tenemos un árbol, y al final tenemos el árbol, está el tiempo ahí, crece, sus hojas, hace fotosíntesis y todos los procesos, y al final de todo eso, pues nos da el fruto, ¿no es cierto? Si yo tuviera un árbol en mi casa, compro un terreno y tengo un árbol, pero no tiene ningún fruto, y yo no sé nada sobre árboles, ¿cómo puedo saber yo qué árbol, qué tipo de árbol es? Preguntando, ¿sí? Probando, bueno, recordemos que no tiene frutos, ¿no? El momento en el que sabemos, hay muchas formas, ¿no? El momento en el que sabemos
qué tipo de árbol es, con seguridad es cuando da su fruto, ¿no es cierto? Entonces el fruto simplemente es la evidencia de todo el proceso, nos dice quién es el árbol, pero no podemos cambiar el árbol tratando de cambiar el fruto, sino que para tener un fruto diferente tenemos que cambiar al árbol. Por eso les decía, a veces yo entendí esta escritura como, gracias, como debo dejar de hacer esto, esto y esto que dice la escritura, pero la escritura no dice eso. La escritura dice que quienes viven según la carne, su fruto será ese. Entonces, no se trata de que debo dejar de hacer esto para estar bien con Dios. Lo que dice Cristo es que Él fue el que venció el pecado. Él fue el que ya me dio la libertad. Él fue el que venció el pecado. Yo no puedo luchar contra el pecado. Eso lo hace Él. ¿Sí? Pero la Escritura sí dice, quienes son guiados por el Espíritu y quienes son guiados por la carne. Y allí está la diferencia. Hoy día quería animarlos mucho a que podamos revisar nuestros corazones. Y cuando veas esta escritura, no pienses que estoy haciendo esto mal, tengo que esforzarme por cambiarlo. Lo que quiero animarte es que te preguntes, ¿estoy haciendo esto? ¿Esto estoy haciendo? Esto es evidencia de que no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. De que no es Dios quien está actuando en mi vida. Tampoco puedo decir que es el enemigo, porque la Escritura dice que fuimos comprados, que ya hemos sido liberados, pero tal vez soy yo quien estoy arrebatándole a Dios esa parte de mi vida de la que Él es dueño. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en la que hay frustración? En la que hace mucho tiempo has estado ahí y no has podido cambiar cosas. Tal vez te animo a que pienses, ¿cuál es el fruto? ¿Ha sido Dios el que ha estado guiándote en esa área de tu vida? ¿O has sido tú el que has estado quedándote esa parte de tu vida para ti mismo? Como les decía, el fruto no es el que cambia al árbol. Y el fruto tampoco se puede cambiar a sí mismo. Nuestro trabajo no es luchar contra el pecado, sino entregar nuestra vida a Cristo. Y ahí está la cuestión difícil. Vamos a ir a otra escritura, que está en Gálatas 2:16, un poquito más adelante. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Muy bien, vamos para allá. ¿Llegamos allí? Muy bien, Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Es precisamente lo que veíamos antes, ¿no? A veces, aunque siendo discípulos, podemos tratar de ganarnos el cielo con nuestras obras, siendo buenos, ¿no? A veces creemos que tenemos que ser buenos para agradar a Dios, cuando la Escritura dice que Dios nos amó aún siendo malos. Y no podemos ser buenos porque queramos, sino que es Cristo quien nos hace buenos a través de su sacrificio. Pero a veces, aún como humanos, todavía tratamos de esforzarnos y de luchar nosotros esas batallas que Cristo ya ganó. Pero lastimosamente, mis hermanos, y esto es algo que tenemos que entender en nuestra vida, si podemos entenderlo, podemos vivir un cristianismo con libertad, podemos vivir un cristianismo con gracia hacia las otras personas, hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia. Pero también el problema es que si no lo entendemos y seguimos tratando de ganar nuestro puesto aquí en la iglesia siendo un discípulo increíble al que todo el mundo aplauda, en realidad estamos cometiendo una herejía. Y esto es algo grave, mis hermanos, porque nuevamente no será el Espíritu el que nos guíe, sino seremos nuestras propias ideas. El problema es que a veces en la universidad tenemos interesantes debates y muchas veces, alguna vez me han preguntado ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, porque el ser humano tiene una idea de lo que Dios quiere. A veces nosotros como discípulos podemos saber un montón de escrituras ya y hace tiempo dejamos de preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y para confirmar esto vamos a ir un poquito más abajo, Gálatas 2:21. ¿Estamos ahí? ¿Me avisan, por favor? Vamos ahí. Muy bien, Gálatas 2:21 dice: no quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente.
En la versión NBI, si alguno la tiene, dice: Cristo hubiera muerto en vano. Así que lo que nos dice es que no podemos obtener la justicia, no podemos ser mejores y no podemos ser buenos por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio mérito, sino que debemos entender que Cristo es quien lo hace. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos siendo guiados o no por el Espíritu? O si estamos guiados por nuestra propia naturaleza. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando era un bebé en la fe, cuando recién me estaban dando los estudios, me acuerdo que quien me dio los estudios, alguien de quien ustedes conocen mucho, Simón, me dijo dos cosas que me quedaron para toda mi vida y que a veces necesito recordar. Una de esas me dijo: siempre que alguien te comparte una escritura, dile que te la muestre en la Biblia. Y tú toma esa escritura y después ve a tu casa y estúdiala, y léela y entiéndela. A veces, como discípulo, después de varios años en la fe, a veces escucho una escritura y es como: sí, tal vez ya la he escuchado antes. Sí, ya sé qué es lo que dice. Sí, pero la escritura no es así. La escritura me dice que tengo que ir a ella. Este ejemplo de estos hermanos, que no les voy a decir dónde está, sino que les animo a que vayan y lo busquen en la Biblia. Pero en la Biblia hay un ejemplo de unos hermanos que se reunían, dice la escritura, se reunían todos los días a estudiar la palabra de Dios para confirmar si lo que le estaban diciendo era correcto. Es lo que dice la escritura, ¿no es cierto? Tal vez yo he dejado de hacerlo, porque yo creo que ya sé lo suficiente. ¿Sí? Y la otra parte, la otra cosa que también me enseñaron fue: si no estás seguro de cómo hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Y también me he dado cuenta que con el tiempo como discípulo, tal vez me he dejado de preguntar qué es lo que haría Cristo en mi lugar, y tal vez simplemente ya sé lo que Cristo haría, ya sé cómo tengo que vivir como discípulo. Pero les invito a que hagamos este ejercicio. El día de hoy o el día de mañana, cada cosa que hagas, pregúntate si Cristo lo hubiera hecho así. Cuando te levantes en la mañana y saludes a tu esposa, a tus hijos, pregúntale: ¿Cristo lo hubiera hecho así? Cuando le digas a tu esposa que el café estaba frío, pregúntate cómo se lo hubiera hecho Cristo. Cuando vas en el bus y hay una señora con niño y uno está bien sentado y a veces con estos fríos es difícil levantarse, pregúntate qué es lo que haría Cristo. Cuando estás en la universidad y un compañero te hace algún tipo de broma, etcétera y etcétera, te animo a que por favor lo hagas. Estas dos cosas son cosas muy importantes, mis hermanos. ¿Y por qué es importante hacer estas cosas? Porque nos recuerdan todo el tiempo que no sabemos nada. Y entonces podemos vivir para Cristo y darle gloria a Cristo con nuestras vidas. De lo contrario, vamos a estar viviendo nuestra propia idea de nuestro cristianismo. Y eso es muy peligroso. Aquí ya lo vimos en la Escritura, es una herejía. Así que cuando veamos nuevamente, analiza tu vida, ¿hay pecado en tu vida? Bueno, el problema no es el pecado, el problema es quién está dirigiendo tu vida, porque eso es solamente consecuencia de quién es quien dirige tu vida. ¿La diriges tú o la dirige Dios? Pero hay una segunda parte. Como David les compartía al principio, esta clase era lo que refleja a Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar y decía, desde muy pequeño siempre me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo mis papás saben que Dios existe? Y me preguntaba hasta que un día me animé y le pregunté a mi mamá. Le dije: oye mami, ¿tú cómo crees en Dios si nunca has visto, no sabes nada de Él? Y fue una respuesta que me quedará por el resto de mi vida, ¿no? Me dijo: yo creo en Dios porque he visto mi vida transformada. Y ese es el resultado de una vida al lado de Dios y una prueba de que Dios existe. Las vidas transformadas. Acuérdense de cada uno de nosotros cómo éramos antes de ser cristianos y cómo llegamos a la iglesia, ¿no? Bueno, yo estuve desde muy niño, así que nunca me fui, pero cómo vivía mi vida fuera de ser un cristiano, ¿no? Tal vez pensaba que era bueno por todo el tiempo venir acá, pero no era así. Había muchas cosas en mi vida que no le agradaban a Dios, y aún hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. Pero esa es la prueba, esa era una respuesta a una gran pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Cómo se refleja Dios en la vida de las personas? Es como una vida transformada. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de alguien muy conocido, ¿no? Que está en Hechos 9, del 1 al 22. Es un poquito larga, así que voy a leerla un poco rápido. Dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote
y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. En el versículo 3 dice: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivió un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. En el versículo 13, al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse a preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tienen que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. En el 20. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y a lo largo de este pasaje podemos ver cómo Dios cambia una vida de una persona, ¿no? Este hombre que vivía para terminar con el cristianismo, para terminar con los discípulos, terminó siendo uno de los más grandes discípulos del primer siglo, ¿no? Y todos lo conocemos. Pero hay algo que me impactó, y es los últimos 2 versículos, el 20 y el 21, dice que apenas él fue bautizado, se quedó unos días, aprendió y de inmediato se puso a predicar y compartir el mensaje, ¿no? El cambio en su vida fue inmediato. No dijo: sí, ¿sabes qué? Voy a analizar si es que me conviene o no me conviene. Escuchó el llamado de Dios y en unos pocos días él comenzó a predicar la palabra, algo que estaba totalmente en contra de su raciocinio, tal vez. Y luego, durante todo el libro de Hechos nos habla de la vida de Pablo, ¿no? De cómo compartió el mensaje. Y podemos ver que fue un discípulo durante toda su vida. Cada vez le venían pruebas más difíciles, ¿no? Muchas veces quedó preso, era pobre. Y muchas veces yo pensaba: ¿cómo alguien puede ser tan fiel a Dios en tantas necesidades, ¿no? Y aún predicar con entusiasmo y compartir a la gente el mensaje. Y ese es un corazón que debemos tener, ¿no? De toda nuestra vida, ser discípulos. Me ha pasado que cuando uno recién se bautiza, ¿no? Y creo que todos estamos como: sí, yo quiero hacer las cosas bien, yo voy a hacer esto, voy a compartir, voy a ser un excelente discípulo para Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? 1 año, 2 años, unos meses, ¿y cómo está nuestra fe, no? Como dices, sigue siendo el mismo de ese ánimo, el que comparte a toda la gente, el que invita a la reunión. Y veía eso en Pablo, ¿no? Que fue un hombre constante durante toda su vida. Empezó cuando se bautizó y hasta el último día de sus vidas compartió la palabra de Dios. Y fue un cambio que duró toda su vida, ¿no?
Y ahora yo quería hacerles una pregunta a ustedes, como, ¿es evidente en su vida que son discípulos de Dios? Es evidente, la gente puede ver en ustedes que son alguien diferente, que son alguien que se esfuerza por hacer las cosas bien, que tú eres alguien que realmente lucha por hacer las cosas bien aunque se te venga todo encima. Y yo no tengo que hacer esa pregunta a mí mismo, no. Muchas veces en la universidad con tantas cosas es difícil ser un buen discípulo. Y la verdad es que en la universidad hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas luchas, tantas cosas difíciles que pasar. Pero gracias a Dios tenemos aquí también grandes hermanos, ¿no?, que nos pueden ayudar. Y eso es lo importante. Les comparto algo rápido, ¿no? Cuando recién entraba a la universidad, estaba creo que en primer semestre, y yo toda mi vida había sido un buen estudiante en el colegio, ¿no? Siempre había sacado buenas notas, siempre había tenido, y decía, bueno, igual va a ser lo mismo, ¿no? Voy a esforzarme, voy a estudiar y esto se va a acabar y ya pasa. Pero yo estudiaba todo el día, toda la noche y cada vez me iba peor en la universidad. Decía, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué me va así? Me quedé a 2 supletorios, me recuerdo esa vez. Era la primera vez en mi vida que me quedaba en un supletorio y estaba haciendo así. Pero luego analizando y hablando con muchas personas de la iglesia, ¿no?, me dijeron como, ¿y cómo estás tú con Dios, no? ¿Acaso estás haciendo de tu estudio una prioridad? ¿Acaso estás haciendo tu vida entregada a Dios o realmente estás entregándote a la universidad, no? Yo decía, cierto, no había pensado en eso. Y así, sin darme cuenta, fue de una vida que vivía tal vez en un colegio un poco más libre, con más de tiempo, a una vida que pasaba estudiando día y noche y me iba mal, ¿no? Y luego dije, bueno, ahora voy a probar lo contrario, voy a vivir como un discípulo, haciendo mi prioridad Dios. Y sí, voy a estudiar, voy a esforzarme, pero dejando las cosas de la universidad que no sean una prioridad en mi vida, o que no estén al menos encima de Dios, ¿no? Y bueno, hasta ahora sigo en la universidad, me ha ido muy bien. Tengo que estudiar mucho, eso sí, pero he visto que Dios está conmigo, ¿no? Que cuando Dios es nuestra prioridad, es la cosa número 1 en nuestra vida, Él no nos deja de lado. Y las cosas vienen por añadidura, ¿no? Ahora ya estoy a punto de terminar 4º semestre, la mitad de mi carrera. Entonces, eso es algo como, wow, no, algo real que yo he podido vivir y que les puedo compartir. Y les preguntaba esto porque hay una escritura en Lucas 3:8. Leí en algunas versiones, pero creo que esta es la que más me impactó y la forma en que lo dice está en la Nueva Traducción Viviente. Todos estamos ahí. Lucas 3:8 dice así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Y como decíamos antes y compartía David también, ¿no?, nuestras acciones, nuestra manera de pensar y de comportarnos van a ser solo el fruto de lo que está en nuestra vida. ¿A quién está guiando nuestra vida? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestro raciocinio? ¿O estamos dejando a Dios que sea el que guíe nuestra vida? Cuando dejemos que Dios sea nuestra prioridad, que Dios guíe nuestra vida, entonces se van a ver los frutos, ¿no?, que están en Gálatas 5:22, como todos conocemos, ¿no? Ya leímos la primera parte. Mira, está un ratito. Ya sabemos lo que produce el vivir por nuestros propios deseos, ¿no?, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pensamientos. Pero si dejamos que nuestra vida sea guiada por Dios, finalmente el fruto de ser un discípulo va a ser este. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús y han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también
también que el Espíritu nos guíe. Y en eso se resume la vida de un cristiano, ¿no? Como David nos explicó, el fruto es simplemente el resultado final de algo de lo que somos, de quién dirige nuestra vida, de quién estamos poniendo nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras debilidades, ¿no? Todos aquí, o bueno, la mayoría al menos, ya somos discípulos y conocemos de Dios. No dejemos que nuestros propios deseos, nuestra confianza en nosotros mismos nos deben del otro lado, ¿no? Como dice la Escritura, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora que ya conocemos de Dios, dejemos que Él guíe nuestras vidas para vivir realmente una vida como discípulos y reflejar también en las personas que Dios es nuestro Señor y Salvador. Amén. Esa es la clase que teníamos preparado. Una vida de discípulo es una vida transformada, ¿no? Así que vivamos según el Espíritu y los frutos vendrán por sí solos, como dice la Escritura. Eso era todo y muchas gracias.